Quisiera, antes que nada, pues agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y, si permiten, trasladar un saludo muy especial a una persona que es un referente, no solo en nuestra tierra, porque también quiere a nuestra tierra, sino a nivel nacional. Una persona que está llevando a cabo una labor impecable en la Comunidad de Madrid. Por eso quisiera dar la bienvenida y agradecer en nombre del Partido Popular de Canarias la presencia hoy aquí del consejero Javier Fernández Lasqueti. Muchas gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, agradecer también a nuestro presidente autonómico, a Manuel Domínguez, que haya aceptado celebrar este foro económico en la isla de Gran Canaria, una vez más apostando por esta isla, una vez más creyendo en el proyecto del Partido Popular en Gran Canaria. Y como decía, a todos y cada uno de ustedes. Como saben, España ha contado con grandes líderes a lo largo de su historia, capaces de realizar hazañas trascendentes a su tiempo, dejando legados en la historia, capaces de inspirar a las generaciones futuras. Lástima que ya no se quiera enseñar en nuestro sistema educativo. El emperador Trajano, en la campaña militar para conquistar Dacia, tuvo que afrontar uno de los mayores retos de ingeniería de su era: construir en tiempo récord un puente sobre el Danubio que garantizara el abastecimiento de toda clase de suministros para sus tropas. Para llevar a cabo el colosal reto, confió en el talento de Apolodoro de Damasco, que terminaría siendo uno de los grandes arquitectos de Roma. Trasladado a la actualidad, la economía española se encuentra en una coyuntura compleja y con unas perspectivas más delicadas de las que podíamos prever hace unos meses. Por advertencias al gobierno de instituciones independientes, organismos y servicios de estudio, desde luego no será. La inflación alcanzó en mayo el 8,7% y el gobierno se muestra incapaz para tomar decisiones de política económica que alivien una alza generalizada de los precios que castiga y misericordia a todos los hogares, especialmente a los más vulnerables. Evitar efectos de segunda ronda debería ser nuestra prioridad, pero no estamos próximos a un pacto de renta, sino más bien a un escenario de esta inflación. Las vulnerabilidades de nuestra economía, como todos ustedes saben, son crecientes, con un gasto estructural que no deja de incrementarse por decisiones políticas y con ausencia de medidas que racionalicen el gasto público o supriman partidas superfluas e improductivas. Nuestra deuda pública es un factor de riesgo que crece a un ritmo semanal de, ojo al dato, 1.400 millones, alcanzando en marzo un amargo volumen récord de 1,45 billones de euros. Tanto la IREF, el Banco de España y recientemente la OCDE están solicitando una senda de consolidación fiscal que aporte credibilidad a las políticas económicas, confianza a los inversores y nos permita recuperar margen fiscal para afrontar el futuro. Como ven, no soy hombre de practicar deporte alguno, se nota. También sé que tengo que hacerlo, no se preocupe, todo llegará. Pero si me permiten, para ir terminando, me gustaría comparar el tenis con la economía. Lo sé, un atrevimiento, un atrevimiento. Es un deporte maravilloso, donde tienes que poner lo mejor para que tus destrezas técnicas y el control de los golpes, en efecto, se puedan poner al servicio de la táctica, que la hay, y mucha en el tenis. Pero sobre todo, se entrena la fortaleza mental y la presión psicológica. Ya saben, 30% técnico, 70% psicológico. Después de vivir los partidos de Alcaraz en el Mutua Madrid Open, o el último torneo Roland Garros de Rafa Nadal, donde se alzó con su 14 copas, el análisis de lo que he visto me hace preguntarme si España y Canarias tienen las mejores raquetas del circuito para jugar la Copa Davis de la recuperación económica. Y tristemente no tenemos al frente de la economía canaria o de la economía del país ni a un Rafa Alcaraz
ni a un Carlos Alcaraz, ni a un Rafa Nadal. Por lo tanto, lo que necesitamos y lo que estamos presenciando es que este gobierno ha tirado la raqueta al suelo y protesta al juez árbitro. No acepta la propuesta de la oposición y cada votación parlamentaria supone un suplicio condimentado de concesiones a grupos independentistas. Ha perdido el ritmo del partido en el que el equipo no tiene, ya digo, ni un Nadal ni un Alcaraz que pueda apretar los dientes y sacar sus mejores golpes para remontar, y cada punto que se juega le acerca más a un final anticipado de legislatura. Hoy, sin ánimo de ofender a ninguno de ustedes, créanme que es así, tenemos aquí a un Nadal y a un Alcaraz. Los dos saben ganar juegos, los dos saben ganar sets y los dos saben ganar partidos. Lo han demostrado en las canchas donde han tenido que jugar. Espero que sean cuales sean las responsabilidades que tengan en el presente y en el futuro, ambos sean capaces de llevar a Canarias y a Madrid a ganar la Copa Davis. Reitero el agradecimiento del Partido Popular de Gran Canaria, del Partido Popular de Canarias, a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros, e invito a nuestro presidente autonómico, a Manuel Domínguez, a salir hoy a jugar su primer Grand Slam. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días. Yo espero que Poli me haya comparado con Alcaraz por la juventud, más que por la técnica que iremos adaptándonos a los tiempos, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, querido secretario, por tu intervención, pero especialmente muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber hecho un hueco en su apretada agenda para acompañarnos hoy en este acto en el que todos hemos venido a escuchar a un hombre que ha sido capaz de plasmar, económicamente hablando, su forma de pensar en el desarrollo de la política. Para mí, que lo conozco hace algún tiempo, Javier ha sido un hombre desde la economía muy liberal, un hombre que no solo ha dicho pienso de esta forma, sino que además soy capaz de ejecutarlo, y por eso, como el Partido Popular de Canarias, querido Javier, está en el desarrollo de su plan para gobernar, yo he venido también a escucharte, a escuchar cómo, bajando los impuestos, hay mayor recaudación, a escuchar cómo, bajando los impuestos, hay progreso, a escuchar cómo, bajando los impuestos, hay un mayor desarrollo económico. Estaba en Lanzarote estos últimos días y allí una fundación decía: Madrid se ha convertido en la principal capital de Europa como polo de atracción de inversión. Y no tienen el REF, no tienen un régimen económico como el nuestro. Me decía esta mañana Javier, ¿quién no llegase a tener un régimen económico y fiscal como el que tiene Canarias? Y por eso, como ellos no tienen esa herramienta, a mí me gustaría hoy poder escucharle con atención para ver de qué manera podemos convertir ese plan económico para gobernar que está desarrollando el Partido Popular en una herramienta eficaz y eficiente para nuestra tierra. Y ustedes se estarán preguntando por qué estamos elaborando este plan para gobernar. Bueno, porque el Partido Popular de Canarias se ha convertido en alternativa de gobierno. Hace muchos años que yo no oigo hablar del Partido Popular de Canarias como esa alternativa, como ese elemento fundamental para el próximo gobierno de nuestra tierra. Pero seguro que todos coincidiremos en que cada vez que la situación económica pinta mal, y ahora no pinta muy bien en nuestra tierra, se gira la mirada hacia el Partido Popular. Y a mí me gustaría que estemos preparados. Este tiene que ser un plan participado por casi todos y escuchado por muchos. Este tiene que ser un plan vivo, dinámico, que podamos ir adaptando a los tiempos. Un plan en el que estoy dispuesto a escuchar a los que realmente saben. Y ahora giro la mirada hacia todas y cada una de las mesas, porque son ustedes los que principalmente tienen que hacernos ver cómo está y cómo deberíamos de conducir
esta economía canaria. Yo no voy a descubrir nada si digo que la crisis sanitaria mundial se ha convertido en una crisis económica, que ha tenido quizás un mayor acento en nuestra tierra. La crisis económica se ha hecho notar mucho más en Canarias que en otras comunidades autónomas porque nuestra dependencia del sector servicio es fundamental, es vital, lo vemos, y particularmente del turismo. Vemos cómo nuestro Producto Interior Bruto está conformado, está estructurado en un 77% en torno al sector servicio. Un 1,5 aproximadamente el sector primario y un 5,5 el industrial. Es notoria la dependencia que tiene Canarias de ese sector servicio. En los últimos 20 años, la evolución de nuestro Producto Interior Bruto ha ido equiparado a la evolución del Producto Interior Bruto medio nacional, un 1,3, en torno al 1,6 a nivel nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta el año 2020. El año 2020 nos dibuja un escenario complicado. La caída del Producto Interior Bruto gira en torno al 20,77%. 9.800 millones de euros es la caída de nuestro Producto Interior Bruto en Canarias. Entonces, es verdad que la economía está agonizando. Entonces, es cierto que quizás empiecen a girar la mirada hacia nosotros y tengamos que tener ese plan para gobernar preparado, porque llegarán tiempos muy difíciles. Si a esa caída del Producto Interior Bruto le sumamos el incremento de población, la inflación, vemos cómo la renta per cápita en Canarias ha caído sustancialmente. La renta per cápita en Canarias hoy crece la mitad que puede crecer la media a nivel nacional o la media europea. Y ante situaciones como estas, indiscutiblemente, sea cual sea el gobierno, del color que sea, tiene que reaccionar, tiene que actuar, tiene que corregir, tiene que plantear, tiene que ejecutar medidas que beneficien, que cambien el rumbo de esa economía. Y la pregunta es, ¿está actuando el Gobierno de Canarias en estos momentos ante las situaciones y los datos que acabamos de plantear? Yo no le voy a dar respuesta a esa pregunta. Quizás ustedes, y sin quizás también, ustedes sean capaces de darle una respuesta mucho más certera que la que podría dar yo en este momento. Pero sí les puedo decir que para el Partido Popular es fundamental, es esencial, poder reaccionar en momentos complicados como los que estamos viviendo. Y para poder reaccionar hay que tener claro una serie de factores. Principalmente, ¿cuál es el modelo económico que queremos para Canarias? Yo en estos últimos tiempos he escuchado en el Parlamento y fuera del Parlamento afirmaciones como 15 millones de turistas en Canarias no son sostenibles. ¿Eso qué significa? El modelo económico de Canarias hay que cambiarlo. ¿Eso qué significa? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro cuál es el modelo económico que quiere Canarias. Nosotros estamos posicionados en seguir defendiendo la cabeza tractora de este tren. Y me explico. Canarias hoy tiene una cabeza tractora indiscutible, que es el turismo. Cual tren también tiene una serie de vagones que tienen una composición distinta. ¿Podemos ponerle o quitarle peso a cada uno de esos vagones? Sí. ¿Y eso es cambio de modelo? Yo creo que eso no es un cambio de modelo. Eso es una reestructuración de la economía canaria. Y ahí sí nos pueden encontrar. Ahora bien, si nosotros quisiésemos cambiar la cabeza tractora de un tren, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Parar el tren. Y si paramos el tren, ¿quién nos garantiza que cuando vuelva a andar sigue al mismo ritmo, incluso en la misma dirección? Por lo tanto, creo que es un riesgo demasiado elevado como para estar jugando con eso. El modelo económico de Canarias no se puede modificar. Hemos invertido mucho en capital humano, en infraestructura, en imagen. Nos queda mucho por hacer, claro que sí. Por eso estoy aquí. Pero créanme que tenemos muy definido ese primer elemento. El segundo elemento es cuál es la estructura de Canarias, cuál es la estructura empresarial. Y es la de pequeña y mediana empresa y la de autónomos.
Canarias está conformada en su gran medida por una red importante que sostiene esta economía de pequeñas y medianas empresas y de autónomos. Y la tercera es que las herramientas que nos brinda la Administración tienen que estar a disposición de quienes generan economía, a disposición de quienes pueden permitir un desarrollo económico, a disposición, y les voy a cambiar la palabra de empresarios, porque esa palabra hoy aquí casi es pecado, y los voy a definir como empleadores, a disposición de los empleadores. ¿Es que acaso no son ustedes quienes crean el mayor número de puestos de trabajo? ¿Es que acaso no tenemos que poner sobre la mesa todas y cada una de las herramientas existentes para que el empleador pueda generar la mejor política social que se puede llevar a cabo, que no es otra que la creación de puestos de trabajo? Por eso, teniendo claro estos tres elementos, hemos hecho una serie de planteamientos que podremos dibujar, plasmar en ese plan para gobernar. El primero, y aquí como Javier no tiene copyright, nos hemos empezado a copiar, y es bajar los impuestos. De manera lineal, no. Todos de manera permanente, tampoco. Pero es cierto que Canarias brinda una oportunidad única en estos momentos, en donde dice el vicepresidente que tenemos salud financiera, donde dicen que hemos tenido superávit del ejercicio anterior, como para entonces sí plantearnos una bajada de impuestos seria que permita que el consumidor tenga los euros en el bolsillo y por lo tanto reactivemos el consumo, reactivemos la economía. Lo segundo que hemos planteado, y seguro que voy a dibujar una sonrisa en la cara de muchos de ustedes, es una simplificación de la Administración. ¿Y por qué digo que voy a dibujar una sonrisa en la cara de muchos de ustedes? Porque esto lo han escuchado 1500 veces, seguro, y nunca se ha hecho. Nunca se ha llevado a cabo. Yo he sido alcalde de un municipio hasta hace unos días. El sábado dejé de ser alcalde del municipio de Los Realejos. Y no saben ustedes lo que he sufrido como alcalde por la maraña burocrática existente en esta tierra. Es imposible llevar a cabo desde la Administración una inversión. Teniendo empatía con ustedes, yo me imagino lo que sufren, lo que padecen y lo que les puede costar llevar a cabo una inversión desde la iniciativa privada. Por eso, aquí, en Canarias, hay que empezar a adelgazar esta Administración. En tercer lugar, hay que llevar a cabo ayudas para la pequeña y la mediana empresa, y si puede ser, antes de que bajen la persiana o antes de que cierren, mejor. Porque, lógicamente, lo que hemos vivido en los últimos tiempos, ustedes lo han sufrido en primera persona. El cuarto de los planteamientos es aprovechar nuestra condición fiscal, nuestro régimen económico y fiscal. Y les adelanto que ya hemos firmado el manifiesto que solicita esa adaptación de nuestro régimen económico y fiscal, que solicita que lo demos a conocer. Es que si acaso la ciudadanía no conociese mejor nuestro régimen económico y fiscal, ¿no seríamos más fuertes? Yo estoy convencido de que sí. Y también solicita protegerlo, que haya seguridad jurídica. Y aquí quizás es donde tiene ese mayor agujero nuestro régimen económico y fiscal. Un régimen económico que nace para equipararnos, para ponernos en el mismo nivel que el resto del territorio nacional, y datos como el que brinda la COE, donde dice que tan solo el 0,3% de las inversiones extranjeras están recayendo en Canarias, a mí particularmente me invita a pensar que no está cumpliendo el objetivo para el que ha nacido. Por lo tanto, en ese sentido, creo que nuestro régimen económico y fiscal tiene que brindar seguridad jurídica para entonces sí ser atrayente. No puede ser que hoy estemos debatiendo entre si aquellas empresas que han materializado en RIC y han parado la actividad durante la pandemia van a ser o no sancionadas. No puede ser que estemos debatiendo si aquellas empresas que han materializado la RIC en personal y ese personal se ha ido a ERTE, se va a computar o no como esa materialización. Por lo tanto, creo que hay demasiadas lagunas, demasiada inseguridad jurídica como para no plantearnos estar al lado de ese manifiesto que lo han planteado quienes realmente conocen de esto y que nos ayudará seguro a tener un mejor régimen económico y fiscal. Miren, hoy en día Canarias merece tener una mejor formación. Solo tendrán éxito aquellos que son capaces de formar
de retener y de atraer talento. De resto, estaremos abocados al fracaso. Yo no sé si aquí se está consiguiendo. Y yo termino con un resumen de lo que he intentado expresar durante mi intervención. Nosotros tenemos claro que el incremento de la recaudación tiene que venir marcada por un incremento de la base imponible, a través del desarrollo de políticas económicas, a través de políticas de empleo, pero nunca a través del crecimiento de los tipos marginales que ya están soportando los contribuyentes. Y para que vean que esto se puede hacer, yo le doy la palabra ahora al consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, a Javier, quien te agradezco muy sinceramente que nos hayas acompañado, que estés hoy aquí y que nos invites o nos ayudes a conformar ese plan para gobernar. Javier, todo tuyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación, querido Manuel, querido Poli. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar esta mañana con una representación tan impresionante de algo tan imponente como son los empresarios y las empresas de Canarias y la sociedad de Canarias. Para mí es una ilusión, una alegría enorme y ojalá pueda contribuir al éxito del camino que estaba señalando hace un momento, que es un camino de libertad, frente al camino de los autoritarios, de los que quieren decir a las empresas cómo tienen que hacer, a la gente lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y eso es lo que está señalando ahora mismo Manuel y lo que son las ideas que estáis manejando. Esto además me permite ver y estar esta mañana aquí con buenos amigos como el propio Manuel y Poli, pero también veo por allí a Pedro Suárez o a Guillermo Mariscal o a Australia o a Sergio, o amigos de empresas canarias tan importantes y buenos amigos como Oliver Alonso, como José Juan González y tantos otros que veo por aquí. Yo he venido ya un par de veces, una justo antes del COVID y otra justo después del COVID, para hablar de algunas de las cuestiones que yo quería tratar esta mañana de la mano de una de las personas que yo creo que más está contribuyendo a generar un ambiente económico tan interesante como el que necesita Canarias, que es Antonio Salazar y lo que hace con Gaveta Económica. Y además a mí, que soy medio canario, mi madre vivió toda su infancia y toda su juventud y todos sus mejores recuerdos son en la ciudad de Tenerife, perdón porque sea en Tenerife, pero son en Tenerife, pues para mí es doblemente emotivo y un momento de felicidad estar aquí con todos ustedes. Y además me pidió de manera muy especial Isabel Díaz Ayuso que les trajera el saludo, la satisfacción por ver que se va articulando una alternativa liberal aquí en Canarias y el deseo de que las cosas marchen bien y de que ella desde luego pues va a estar muy cerca de lo que aquí suceda y de lo que aquí haga Manuel y todo su equipo. Isabel Díaz Ayuso, que ayer vivimos un día muy importante en la Comunidad de Madrid, porque ayer se aprobó en el Parlamento Regional una ley que lleva el título de Ley de Mercado Abierto. Tiene además la ventaja de que es una ley cortita y que se entiende, lo cual en estos tiempos no es poca cosa. Tan cortita y tan que se entiende que se resume muy fácil. Es una ley que dice que a partir de ahora en la Comunidad de Madrid pueden operar todas las empresas, todos los profesionales de cualquier lugar de España sin necesidad de añadir ninguna permiso, homologación, autorización, licencia, más que las que trae cada uno de su comunidad autónoma de origen. Ya está bien de esto de que para trabajar en España tienes que trabajar con 17 regulaciones diferentes. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid
cada empresa, cada profesional que mantenga su domicilio en el sitio que quiera, no es obligatorio trasladarse a Madrid. Un empresario de Canarias que sabe producir algo y envasarlo, ¿cómo no va a valernos ese envase en Madrid? Es evidente que nos vale, ¿no? O alguien que sabe instalar sistemas complejos de tratamiento de tales o cuales residuos o de aire acondicionado, ¿cómo no nos va a valer con lo que sabe hacer perfectamente en Canarias? Así que eso también es en realidad es una invitación a que haya más competencia, más actividad económica. Lo que decía Manuel, la base de todo es el crecimiento económico. Es la base sobre la que se apoya absolutamente todo lo demás, y el crecimiento económico viene siempre de la libertad económica, de un marco de impuestos bajos y de un marco de un entorno predecible. Si esto arranca, que espero que sí. Creo que sí. Ahí. Ahí. Si esto arranca, yo me voy a poner en esta presentación, que por supuesto luego dejo en manos de Manuel y de Poli, y está a disposición de quien quiera. Porque yo lo que quiero decirles esta mañana es, lo principal son dos cosas. Para que una política funcione y produzca buenos resultados en el plano económico, por tanto, en el plano de las cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, se tiene que apoyar en principios, y se tiene que apoyar en principios claros. Y yo creo, y es lo que quiero mostrarles esta mañana, que los principios liberales funcionan, que los principios liberales que ha expuesto Manuel, que están trabajando en los documentos que están preparando para compartir con la sociedad canaria, con las empresas canarias y con el conjunto de la sociedad, sobre el futuro económico que Canarias puede tener, mucho más teniendo un régimen económico como el que tiene, con todas las potencialidades. Si se basa en la libertad, si se basa en impuestos bajos y si se basa en seguridad jurídica, en la certeza de que no te va a dar un disgusto en cualquier momento el político de turno, el burócrata de turno, entonces es cuando funcionan las cosas. Y esa es la experiencia de Madrid. Y yo lo que quiero esta mañana es contarles cuál ha sido la experiencia de Madrid para poner de relieve que eso funciona, que esas ideas que se están proponiendo aquí para Canarias desde el Partido Popular funcionan en Madrid, han empezado a funcionar en Andalucía, cuando se han puesto en marcha hace casi 4 años y han empezado a dar resultados. Andalucía, que andaba básicamente en el último lugar de cualquier medición de indicadores, ha empezado a saltar puestos para arriba y ahora muchas veces aparece en los primeros 2 o 3 lugares, ¿no? Funcionaron también aquí en Canarias, con José Manuel Soria como presidente, la idea de libre empresa, la idea de apertura. Yo creo que la idea de apertura, es decir, esa idea de no poner barreras al que quiere emprender, al que quiere venir, al que quiere salir, al que quiere venir de turista. Y estaba diciendo antes Manuel algo muy serio, que es, oiga, ¿usted qué está queriendo decir? ¿Que venga menos gente? Dígame a cuál va a dejar fuera, ¿no? Dígamelo, diga a quién le va a prohibir la entrada, ¿no? Porque es que cuando se ponen los socialistas a organizar la vida de la gente, todo termina siempre en prohibiciones, y en mandatos obligatorios, ¿no? Y Canarias, precisamente, de donde ha sacado su fuerza siempre, es de estar abierta. Antonio Salazar, que además, entre otras cosas, es muy sabio, me recordaba que se cumplen ahora, si no me equivoco, me parece que son 150 años, o es un aniversario redondo del momento en el que Bravo Murillo crea el Puerto Franco, ¿no? Y es el Puerto Franco lo que hace que Canarias sea un sitio que avanza en el final del siglo XIX y en todo el siglo XX a una velocidad enorme, gracias a las empresas que aquí están, las que se crean y las que se instalan aquí. Y Canarias, además, tiene una vida liberal muy importante, muy interesante. En Canarias tuvimos hace ahora 4 años,
justo por estas fechas se celebró aquí la reunión liberal más importante de todo el mundo, que fue la reunión de la Mont Pelerin Society, de la sociedad Mont Pelerin, la sociedad que crearon pues grandes premios Nobel liberales como Hayek, como Friedman, que nos reunimos aquí atraídos por un canario con una enorme fuerza, con una enorme capacidad de generar ideas, que es Gabriel Calzada, que es precisamente ahora el presidente de esa sociedad, una de las más prestigiosas del mundo, a pensar en torno a ideas y a seguir pensando en torno a ideas de la libertad, porque es la libertad, de verdad, lo que hace que todo ese potencial, toda esa capacidad de innovación, toda esa capacidad de creación que tienen los seres humanos y particularmente aquellos que tienen una vocación de empresa, es lo que es capaz de convertirlo en proyectos reales, en proyectos que tratan de servir mejor a la gente, ofreciéndole mejores resultados. Si llegamos las administraciones públicas, si llegamos desde la burocracia o desde la política a decirle a los empresarios lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer, cómo lo tienen que hacer, terminamos diciéndoles con quién lo tienen que hacer y en qué sitio lo tienen que hacer, que eso ya empieza a ser más peligroso, pero en todo caso lo que hacemos es estorbar, ralentizar y a veces hacer, oye, que la gente se harte, tire la toalla y levante el vuelo y se vaya a otro sitio o a otra cosa, ¿no? Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Y esa es la experiencia que en Madrid llevamos teniendo todos estos años. Es decir, en Madrid, si ha funcionado una vez, debería funcionar las demás. Ahí está. Si en Madrid hemos tenido no. Yo sospecho que es que esto no está funcionando. Sí. Perdón. ¿Tú crees que apuntando hacia allá funciona? Te hago una señal. Retrocede si puedes una. Perdón por esta cosa que es tan... Bueno, lo que quería decir era, las ideas tienen consecuencias, las buenas políticas tienen consecuencias. Y estas son las de Madrid a lo largo de los últimos 18 años, desde que Esperanza Aguirre empezó a hacer una política muy clara de bajada de impuestos y de apertura económica, apertura del campo de libertad económica. Y ahí lo vemos en estos 16 años, ahí está tomado el dato hasta el 2020, para que no lo enturbiara la pandemia. La media del crecimiento de España fue de un 30%, la de Madrid fue de un 41%, 11 puntos más que la media nacional. Madrid, que nunca había sido la región más importante económicamente de España, básicamente era normalmente la segunda o la tercera, pasó, y ahí se ve en esa gráfica de la derecha, va avanzando posiciones porque hay más crecimiento económico, porque hay más empresas, porque hay más actividad económica, porque las empresas facturan más, al facturar más se pueden plantear proyectos nuevos, ampliar, crecer, generar nuevos productos, atraer nuevas inversiones. Ese es el verdadero fundamento, la verdadera causa de la riqueza de las naciones, y en el caso de Madrid lo hemos visto, y es exactamente el fundamento de la política económica que Manuel ha descrito hace un momento. Evidentemente Madrid no es una isla, el impacto del COVID ha sido tremendo, y desde luego el impacto del COVID en Canarias ha sido peor que en ningún otro sitio, por el motivo evidente de la cantidad o del volumen de la actividad económica ligado a la libre circulación de las personas, a que puedan venir como turistas, pero en Madrid también fue una caída más rápida, pero estamos creciendo. En el último año Madrid creció un 6%,
6,3%, un 6,5%, perdón, que es punto y medio más que la media nacional, que creció un 5,1%, y en este trimestre, en el primer trimestre del año, Madrid creció un 0,8%, 3 veces más que la media nacional. Es decir, con esta política se convierte Madrid y se podría convertir Canarias en un factor de dinamización y de tracción de toda la economía nacional, que al final hace que se genere más riqueza, por tanto, algo que beneficia a todos, más actividad empresarial, más creación de empresas. Por ejemplo, en Madrid se crean ahora mismo el 23% de las empresas de toda España, que atraiga más inversión. Madrid está trayendo ahora el 72% de la inversión extranjera, más empleo, y también haciéndolo de una manera responsable y seria. Madrid lleva 3 años cumpliendo con el límite que debe marcar cuánto se puede gastar una administración, que es lo que tiene, es decir, no gastar más de lo que tienes. Por tanto, sin déficit, llevamos los 3 últimos años sin déficit, con la deuda de las comunidades autónomas con régimen común, la deuda más baja. En el último trimestre Canarias nos ha adelantado por 1/10, pero bueno, Canarias tiene un régimen especial distinto, pero es cierto que Canarias tiene todavía una deuda que está en un nivel bueno comparado con la media nacional. Y además pagando, la Comunidad de Madrid está pagando a sus proveedores en un plazo muy razonable. En 3 semanas, en 22 días, estamos pagando a nuestros proveedores. Hay un elemento clave en todo esto, que ha sido el mantener sostenidamente durante 18 años seguidos, bajando todos los impuestos y sin subir ninguno de ellos. Y esto es clave, porque ese efecto acumulado, repetido a lo largo de 18 años, tiene un efecto de dinamización económica brutal. Y eso es también lo que Manuel estaba proponiendo hace un momento para Canarias. Es evidente que no puedes llegar y reducir todos los impuestos a la mínima expresión en el primer minuto, pero puedes ir dando pasos cada día, y que todos los pasos vayan en la dirección correcta y que ninguno de ellos vaya en la dirección incorrecta. Y eso es lo que en Madrid hemos hecho y ha funcionado desde que empezó Esperanza Aguirre en el 2004, suprimiendo o bonificando al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, como estuvo también aquí en Canarias durante algunos años, hasta que lo han restablecido, suprimiendo el impuesto de patrimonio en el año 2008, luego hablaré un instante del impuesto de patrimonio, 4 bajadas, 5 ya con la de este año, del impuesto sobre la renta. Este año está bajando medio punto el impuesto sobre la renta para todos los madrileños, y además hemos suprimido todos los impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid. ¿Y eso qué ha significado? Eso ha significado que más de 60.000 millones de euros, casi 61.000 millones de euros, se han quedado durante todos estos años en manos de sus propietarios, en manos de quien se lo había ganado, de quien con su esfuerzo, con su trabajo, con su inversión, había ganado ese dinero, que por supuesto sabía mejor que cualquier político, que cualquier burócrata, en qué lo quería o en qué lo necesitaba gastar. ¿Qué ha generado eso? Actividad económica, crecimiento económico, mayor dinamismo, por tanto también más empleo, más personas trabajando. Eso significa que como media las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid han significado una bajada de 17.600 euros de ahorro fiscal por contribuyente. Ese es el medio. Estas bajadas, si nos fijamos en un contribuyente de renta baja, de una renta inferior a 20.000 euros, para ese contribuyente, las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid no han significado 17.000 euros como la media, sino que han significado más de 65.000 euros. Luego, por tanto, más de 3 años de sus ingresos íntegros. Lo digo para todos los que dicen esto de que bajar los impuestos es una cosa como si solamente beneficiara a la gente que tiene muchos ingresos. No es verdad, es que es mentira, y cuando te pones con los números delante es cuando se ve la gran falsedad que eso significa. Eso hace que en este momento
La Comunidad de Madrid, con la última bajada del impuesto sobre la renta que hicimos en el último año y que ya está en vigor este año, tiene los tipos más bajos del impuesto sobre la renta. Para las rentas más bajas un 8,5% y en el tramo superior un 20,5%. Sumándole el tramo nacional, ya sabéis que la mitad del impuesto sobre la renta es nacional, la otra mitad es autonómica, quiere decir que las rentas más bajas en Madrid pagan 18%, que ya es bastante, pero en fin, menos de lo que pagan con este gobierno de Canarias, que paga 18,5%, o de lo que pagan, por ejemplo, en Asturias 19,5%, en Valencia 19,5%, en Cataluña 20%, las rentas más bajas, y las rentas más altas en Madrid están pagando un 45%. A ver, decir de Madrid que es un paraíso fiscal en un lugar donde se paga el 45% de tus ingresos es no saber lo que es un paraíso fiscal. Ahora, eso sí, es lo que está más lejos del infierno fiscal. El infierno fiscal me temo que está más cerca de este archipiélago, que lo padece con un 51,5%, con un 54% en Valencia, con un 50% en Cataluña o en algunas otras comunidades autónomas. Y cuando lo íbamos a hacer, y seguro que te lo dirán, Manuel, cuando gobernéis y lo pongáis encima de la mesa, te dirán, claro, ya están los del PP que como quieren destruir los servicios públicos, lo que quieren es que se recaude menos. Entonces, lo bueno de tener 18 años seguidos es que puedes ir a las cifras. Entonces, en el caso de Madrid, y usa estas cifras siempre que quieras, porque son la verdad. Bueno, pues vamos a ver qué pasó las 4 veces anteriores que bajamos el impuesto sobre la renta. No vamos a hablar de suposiciones, vamos a hablar de datos. Oye, en el año 2007, primera bajada del impuesto sobre la renta, oiga, que la recaudación subió 358 millones de euros. La segunda vez, en el 14, subió 126 millones de euros. La tercera vez, en el 15, 573 millones de euros. La cuarta, en el 18, 946 millones de euros. Y estoy seguro que este año está subiendo la recaudación. Entonces, ahora que me cuenten que nosotros somos los que ponemos en peligro los servicios públicos. No es verdad. O sea, la manera que tenemos y que es la que está proponiendo también Manuel aquí en Canarias, es la manera para asegurar unos servicios públicos capaces de atender a quien necesita ir al hospital, a quien necesita, o a los niños en los colegios, en los institutos, es que haya mucho crecimiento económico, que haya mucho dinamismo económico. Eso es lo que sostiene todo lo demás. Si no hay crecimiento económico, como les gustaría a estos de Podemos, entonces lo que pasa es que se hundiría todo. Y esta es una demostración de ello. También es cierto que bajar los impuestos te obliga a ser eficiente o es un estímulo o un incentivo para ser eficiente, cosa que yo creo que es una obligación que tenemos todos los que manejamos el dinero de los demás, porque si fuera nuestro dinero, pues oye, pues hacer con él lo que te parece, pero si es el dinero de los demás, entonces no tienes derecho a gastar más de lo que cuesten las cosas. En Madrid en este momento el gasto autonómico por habitante es de 3.325 euros. En Cataluña es de 3.900 euros, en Canarias de 4.054. Por tanto, son 700 euros más por barba. Yo ya entiendo perfectamente que en Canarias prestar servicios es más complicado, la insularidad, lo sé, pero ahí hay una parte también de márgenes de eficiencia que se podrían mejorar, que lo decía antes Manuel, y que se deberían de encontrar y se pueden encontrar, porque al final, ¿qué ocurre? Que en Madrid, como todos los gestores públicos saben que aunque si pones una buena idea encima de la mesa o si quieres hacer o queremos hacer una política nueva, como ahora está haciendo, por ejemplo, hemos lanzado un plan, yo creo que ambicioso y bueno, de fomento, de ayuda a las mujeres que quieren ser madres. Por tanto, si hay un problema de España vaciada, pues será porque hay pocos niños. Bueno, pues vayamos a ayudar a la natalidad, pero todo el mundo sabemos que no lo vamos a financiar con un impuesto nuevo, ni nos vamos a inventar algo que recaiga sobre las empresas o sobre los autónomos o sobre la gente, sino que con los recursos que tenemos y el crecimiento económico, el fruto del crecimiento, es como lo vamos a poder financiar. Para eso, entre otras cosas, hemos hecho una iniciativa también que os invito a explorar, que se llama la calculadora
¿a dónde van mis impuestos? Si tú metes en Google ¿dónde van mis impuestos? Comunidad de Madrid, te lleva. Yo creo que lo primero es un deber de transparencia, o sea, es decir, los que manejamos el dinero de los demás tenemos la obligación de decir, oiga, su dinero ha ido a esto, pero ha ido a esto, es que ahí se ve con detalle cuánto ha ido a hospitales, cuánto ha ido a centros de salud, cuánto ha ido al sistema de emergencias, cuánto ha ido a la subvención al transporte público, al metro fundamentalmente, pero vamos, euro a euro. Y luego también sirve para otra cosa, y es para darse cuenta que los servicios de los que nos hablan como si fueran gratuitos, no son gratuitos, no hay nada gratuito, son servicios que ya los hemos pagado nosotros mismos con nuestros impuestos. Y eso es importante porque hay que tener esa conciencia de que las cosas en realidad cuestan y ese valor lo están aportando todos con sus impuestos. La amenaza que tenemos ahora, y me encanta oír a Manuel y ver en los papeles sobre los que están trabajando, ese rechazo rotundo y radical a esa amenaza de armonización fiscal, de lo que se ha inventado Pedro Sánchez, su ministra de Hacienda María Jesús Montoro, el presidente de Valencia, el de Asturias, el de Aragón, básicamente la gente que está harta de que le paren por la calle y le digan, oiga, quiero que me baje el impuesto de sucesiones para que me lo ponga como lo tenía Canarias hace 3 años, o como lo tiene Madrid, o como lo tiene ahora Andalucía, Galicia o las demás comunidades autónomas. Bueno, pues como no les gusta la comparación, porque en la comparación las políticas liberales salen bien y las políticas socialistas no salen nada bien, lo que quieren es prohibirnos hacer la política liberal y nos quieren prohibir esas bajadas de impuestos. Ojo, que eso es una cosa muy seria, porque doy un dato muy concreto. En Madrid la herencia media que recibe un heredero son 185.000 euros. Típicamente se corresponde con una parte de un piso en un barrio muy normal o en una de las ciudades que rodea a Madrid. Bueno, pues esa herencia en este momento en Madrid está pagando 44 euros de impuesto de sucesiones. Si nos dan el hachazo fiscal, si nos armonizan como se han hecho aquí, en vez de 44 euros pasa a pagar 4.400 euros. Entonces, poca broma, porque de lo que estamos hablando es de la herencia de la gente. De los 900.000 personas que se han beneficiado en estos años en Madrid de la bonificación del impuesto de sucesiones, de ellos, de esas 900.000 personas, casi 700.000 estaban recibiendo una herencia por debajo de la media. O sea, que no digan que esto de bajar el impuesto de sucesiones es una cosa que solamente beneficia a los herederos de los grandes patrimonios, que no es verdad, que es que beneficia a todo el mundo y además lo nota y le impacta más evidentemente a quien tiene una renta menos favorecida. Al mismo tiempo, nosotros mantenemos que el impuesto de patrimonio es profundamente injusto, porque es un impuesto que grava fiscalmente algo que ya ha pagado impuestos, es un impuesto profundamente antieconómico, porque a igualdad de patrimonio el que lo consume todo en un año no paga impuestos, el que lo ahorra o lo invierte sí paga el impuesto, y es un impuesto además que muchas veces es confiscatorio. Desde luego todos estos años con tipo de interés cero o por debajo de cero, es que literalmente hay que vender patrimonio para pagar el impuesto de patrimonio. Esa es la razón por la cual todos los países de Europa, menos España, todos suprimieron el impuesto de patrimonio. No hay ningún país en Europa que pague impuesto de patrimonio. Eso nos debería hacer pensar, porque todos lo tuvieron. Francia, el último, Francia. Lo suprimió Macron cuando se dio cuenta de que lo que estaba provocando era una oleada en masa de franceses yéndose a vivir a Miami. Bueno, pues claro, es que las cosas tienen consecuencias y nosotros desde luego lo mantenemos y vamos a seguir peleando contra esta idea de la armonización fiscal. Mucho más en un momento como el que estamos. Y no me quiero alargar mucho con una descripción de una situación económica que todos vivís, que todos padecéis en vuestros negocios, en vuestras vidas, pero sí digo 2 cosas. La primera, la inflación no empezó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
La inflación había empezado un año antes. En enero del año 21 es cuando empieza a crecer la inflación. Desde luego, cuando Putin invade Ucrania, además de hacer una canallada, además eso provoca toda una serie de consecuencias, particularmente en el ámbito de la energía, que hacen que todavía crezca más la inflación. Pero la inflación, quien la ha creado, han sido los gobiernos de todo el mundo, y el de España el que más de ellos. ¿Cómo lo han creado? Inventándose el dinero. O sea, pintando dinero que no existía y poniéndolo en circulación masivamente, brutalmente durante los últimos 2 años, el 20 y el 21, una inyección masiva de dinero en Estados Unidos, en toda Europa, es lo que ha hecho que, como siempre, la inflación siempre es un fenómeno monetario. A partir de ese momento empiezan a crecer los precios. Y claro, crear la inflación, ya vemos, no es que sea fácil, pero pasa, pero contener la inflación es muchísimo más complicado, y contener la inflación, desde luego, pasa necesariamente, absolutamente, por lo que estaba diciendo hace un momento Manuel, es decir, por una política de revisión del gasto público, de consolidación fiscal, es decir, de igualar ingresos con gastos, de dejar de generar esta cantidad de deuda. Doy 2 datos. Pedro Sánchez se está gastando al año 77.000 millones de euros más de los que se gastaba antes del COVID. Eso van ya 3 años seguidos, 77.000 millones de euros adicionales sobre un gasto público que ya era muy alto. Claro, todo eso tiene consecuencias. Pero vimos los datos de deuda que se publicaron esta semana. Solo en el mes de marzo, España, el Reino de España, como consecuencia de la política del gobierno socialista, aumentó su deuda solo en el mes de marzo en 12.000 millones de euros. Solo en un mes. Eso es la mitad del presupuesto de la Comunidad de Madrid para todo el año, ¿no? Bueno, eso es una cantidad de dinero. O sea, no podemos vivir con un gobierno que está literalmente malgastando enloquecidamente el dinero, porque eso tiene consecuencias mucho más agravadas, como digo, por el shock energético, al cual se ha respondido de la peor manera posible. Es decir, Alberto Núñez Feijóo puso encima de la mesa toda una serie de ideas que estaban bien pensadas. Oiga, si la mitad del precio del litro de gasolina o del kilovatio son impuestos, suprímalos o suspéndalos temporalmente. Yo diría suspéndalos el 100% del impuesto, pero si quieres suspéndalo el 70, el 80% del impuesto, en ese momento baja. No, este gobierno, como no está dispuesto a admitir ni siquiera en medio de una emergencia que bajar los impuestos sea bueno, prefiere, y nos lo dijo a los consejeros de Economía y de Hacienda, las ministras de Hacienda y de Economía, no, es que no vamos a bajar los impuestos porque preferimos dar una subvención. Eso es otra cosa, esa es una mentalidad. En vez de quitar impuestos, te voy a dar una subvención por este lado, 20 céntimos, que además no te la doy yo, te la da quien te da la gasolina, ya veremos cuándo le pago al que te da la gasolina. ¿Y qué ocurre? Y se inventan un mecanismo delirante, como el que han puesto en marcha, supuestamente para contener el precio del gas, que lo que está haciendo es que suba más que nunca el precio del gas, como todas las veces que todos los gobiernos de toda la historia se han metido a ponerle precio a las cosas. Los gobiernos no saben ponerle precio a las cosas. El precio a las cosas lo pone la oferta y la demanda, la gente que compra y la gente que vende. Y además no están diciendo una parte de la verdad, que es que la diferencia entre lo que cuesta el gas de verdad y lo que cuesta el gas en este precio topado que se han inventado, ¿quién lo va a pagar? El consumidor. Va a ir en la factura del consumidor en el siguiente mes. Luego, por tanto, ni es eficiente, ni sirve para nada, y lo único que está haciendo es generar unas distorsiones tan brutales que inmediatamente se les tiene que ocurrir algo. ¿Y qué se les ocurre? Pongamos un impuesto a las eléctricas, como si no hubiera ya impuestos que gravan la generación de energía. Todo eso, evidentemente, tiene consecuencias. Las consecuencias no son buenas, salvo que se aborde una política muy decidida de reformas y una política muy decidida de contención del gasto público. Es ese dato de deuda pública que os decía de cómo sigue creciendo. Y frente a eso,
se pueden hacer cosas, y Alberto Núñez Feijóo lo propuso para la mitad nacional del impuesto sobre la renta, y Isabel Díaz Ayuso lo ha anunciado ya, lo vamos a hacer en la Comunidad de Madrid, la deflactación de los tramos del impuesto sobre la renta, es decir, desplazar los tramos, tanto o el porcentaje que esté subiendo como media los salarios, en nuestro caso en Madrid, para evitar que el hecho de que te suban el salario porque hay más inflación haga que tu porcentaje de impuestos suba. Dicho de otro modo, si no hacemos nada, si no hace nada Sánchez, ¿qué va a pasar? El que estaba pagando en el tramo nacional un 15%, imaginemos, de impuestos sobre la renta, de sus ingresos, si le han subido a lo mejor un 3, un 4% su salario, no solo es que pague más dinero, es que paga más porcentaje. En vez de un 15% va a tener que pagar un 15,5, un 15,6, un 15,7. Es ese efecto de evitar que el impuesto suba por la puerta de atrás el que Isabel Díaz Ayuso ha propuesto en Madrid y el que hemos propuesto también a nivel nacional para todo el tramo nacional. Un par de palabras más sobre temas ya más económicos. Lo que os decía antes, menos barreras, lo decía Manuel, y es clave, y mucho más en una región, en una comunidad, un archipiélago que tiene necesariamente que vivir muy abierto, como es el caso de Canarias. Menos barreras, menos burocracia, menos requisitos que no sabes muy bien por qué, que algunos llevan ahí puestos desde hace 20 años, que otros nunca tuvieron sentido. En la Comunidad de Madrid, ¿qué hemos hecho? Bueno, tenemos alguna buena experiencia. Oye, hace 10 años, justo ahora se cumplen, exactamente en junio del 12, se estableció por fin la libertad completa de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid. En Madrid, todos los días de todos los años, quien quiera puede abrir, quien quiera puede cerrar, cada uno hace lo que quiere. Nos dijeron que iba a haber menos pequeños comercios, mentira, hay más pequeños comercios. Nos dijeron que iba a haber menos empleo comercial, mentira, hay más empleo comercial que nunca. Nos dijeron que todo el mundo se iría a la periferia y no habría tiendas en el centro. Oye, y resulta que lo que vemos es al Campo y a Carrefour abriendo tiendas en el centro de las ciudades. ¿Por qué? Porque quieren. Y eso ha dado buen resultado. Con menos barreras las cosas funcionan mejor. Hemos creado una línea abierta contra la hiperregulación, que es una ventana abierta, que la tenemos ahí a disposición de cualquiera, de empresarios o de particulares o de cualquiera que nos quiera decir si hay una regulación que le parece que está siendo gravosa, que le genera costes innecesarios o que le impide competir o que le impide innovar. Porque claro, la regulación siempre es conocimiento antiguo, es lo que un funcionario escribió hace unos cuantos años con el conocimiento de unos cuantos años antes. Pongo un ejemplo. La regulación actual de los hoteles en Madrid, para tener un hotel de más de 4 estrellas, o de 4 estrellas, obliga a tener al menos una cabina de teléfono insonorizada en el lobby del hotel. Cuestión que, como todos sabemos, es absolutamente imprescindible en los tiempos que vivimos, ¿no? Bueno, pues ya está. Si no hacemos nada, eso seguiría ahí. Ahí estamos, con esta línea abierta de hiperregulación que, ojo, en un año nos ha llevado a suprimir o rebajar 111 regulaciones de la Comunidad de Madrid, y además ayuntamientos tan importantes como el de la propia capital lo han tomado. El Ayuntamiento de Madrid acaba de fusionar, tenía 2 ordenanzas sobre licencias urbanísticas, lo ha fusionado en una sola. La mayor parte de lo que se hace a través de declaración responsable, y eso seguro que va a tener un efecto dinamizador de la actividad en los próximos meses. De la ley de mercado abierto ya os he hablado, o sea que no digo nada. Al final es también certidumbre para atraer inversiones. Eso lo decía también Manuel, yo creo que es clave. Mucho más con un régimen fiscal tan particular como el que disfrutáis en Canarias, que tanta envidia me produce, pero que muchas veces, y me consta que así es, se somete demasiado al arbitrio, al capricho, a la decisión que en cada caso se va tomando a posteriori, cuando ya has hecho la inversión, cuando ya has decidido tomar un determinado curso, y eso al final lo que hace es ahuyentar a los inversores. ¿Qué hemos hecho en la Comunidad de Madrid? Que evidentemente no tenemos un régimen fiscal semejante como es lógico.
hemos querido mandar un mensaje muy claro para todo aquel que esté pensando dónde invertir. Y es que hemos suprimido los impuestos propios de la Comunidad de Madrid. Teníamos 3 impuestos, eran 3 impuestos pequeños, pero decidimos suprimirlos como una declaración de intenciones, como un statement, que es: no vamos a crear ningún impuesto nuevo. Tenga usted la tranquilidad, si invierte en Madrid, de que no nos vamos a inventar un impuesto justo para esa actividad a la que usted se dedica. Que es lo que parece, hay una comunidad autónoma, vamos, el caso de Cataluña, que tiene un impuesto a las estancias en los hoteles. Luego alguien se dio cuenta, bueno, y los que van a un Airbnb crearon un impuesto a las estancias en apartamentos turísticos. Y ya este último año cayeron en la cuenta, se nos están escapando los que se bajan de los cruceros. Y ya está en marcha un impuesto al que se baja de un crucero para pasar el día en Barcelona. Pero oiga, es que usted lo que quiere es matar la actividad económica, destruirla, hacerla más pequeña y hacer que todos seamos más pobres y todo vaya peor. También eso genera un ecosistema más de emprendimiento tecnológico, una política como la que defiende el Partido Popular aquí, la que quiere hacer en Madrid. Hemos visto que avanzando el tiempo empieza a generar algo que en realidad hace 10 años en Madrid apenas existía, que son un ecosistema de startups de verdad, pujante, vivo. La semana pasada tuvimos el South Summit, que es una celebración o una reunión, mejor dicho, de trabajo internacional de startups. A ver, las startups de Madrid levantaron el año pasado 2.500 millones de euros de financiación. Es decir, lograron 2.500 millones de veces la confianza de alguien para que pusiera un euro o muchos euros en algo que a lo mejor es un proyecto, un prototipo, algo que está empezando, algo que ya está empezando, pero ya se ve que funciona porque tiene que escalar. Bueno, todo eso lo genera un ambiente de confianza económica, de libertad y de menos impuestos. Que vamos a continuar con más iniciativas. Y ya termino con una última palabra sobre la cuestión de fondos europeos, que yo creo es de las historias de incompetencia más tristes que ha vivido la historia reciente de España. La incompetencia de un gobierno que ha pretendido que él podía decidirlo todo, planificarlo todo y manejar todos los fondos, y el resultado es que van avanzando ya no los meses, los años, y no hay consecuencias, no se ve que llegue esa pedazo de inyección de 70.000 millones de euros al tráfico económico, a la actividad económica. De los 70.000 millones de euros nos ha encomendado a las comunidades autónomas que gestionemos 21.000 millones de euros. En el caso de Madrid, 2.200. Bueno, pues eso nos lo hace encomendándonos, o sea, diciéndonos exactamente cómo lo tenemos que gastar, bajo qué condiciones, con un grado de precisión, más de 220 acciones distintas, con lo cual, pues ese dinero que pasa a través de las comunidades autónomas, en este caso a través de Canarias o en el de Madrid, pierde toda la capacidad transformadora porque ya se va descomponiendo en proyectos chiquititos, teledirigidos desde los despachos de los ministerios en Madrid, que ya nada tienen que ver con la realidad de cada una de las regiones. Mucho mejor hubiera sido que nos hubieran dicho a las regiones o a foros empresariales de cada una de las comunidades autónomas: oiga, presenten unos proyectos que estén alineados con estos componentes, con digitalización, con transición ecológica, lo que usted quiera, pero que sean proyectos que salgan de arriba abajo, no top-down, no de arriba, perdón, de abajo arriba, no de arriba abajo, como se lo han inventado este gobierno. Y junto a esos 20.000 millones que nos ha encomendado a las comunidades autónomas, el Estado se ha guardado 50.000. Y esos 50.000 millones financian fundamentalmente los PERTEs. Llevamos oyendo hablar de los PERTEs año y medio. Estaba yo aquí en Las Palmas justo hace un año, cuando vine con Antonio Salazar a su coloquio, cuando se aprobó y se presentó el primero de ellos, el del vehículo eléctrico, julio del año pasado. Ha pasado un año
y no han puesto nada en marcha. El otro día en el Senado, y andaba por allí Sergio y fue testigo de cómo Nadia Calviño, yo creo que sin pretenderlo, pero por fin nos enseñó las cifras de verdad. Los PERTES tienen asignados 30.000, que ahora ya, al añadirle una parte de chips y de componentes, ya son más, casi 40.000 millones de euros. Siguiente diapositiva nos puso la lista de convocatorias abiertas, convocatorias de subvenciones o de licitaciones abiertas, no resueltas, sino abiertas. Nos ponemos, mis compañeros y yo, el consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, el de Galicia, Miguel y yo, a hacer la suma y suman 4.000 millones de euros. Es decir, de 30.000 millones de euros todavía no han abierto convocatoria de más que 4.000 millones de euros. Oiga, pero si eso solo depende de usted, si es que eso es, se mide en términos de competencia o de incompetencia, y están comportándose como unos incompetentes, aparte de como unos dirigistas y unos intervencionistas. Bueno, pues al final, como todos los dirigistas, los intervencionistas terminan siendo profundamente incompetentes, lo cual es una desgracia. Yo creo que para España, mucho más, con la crisis subsiguiente que ha venido de inflación, toda esa aportación hubieran podido ser, o podrían todavía cambiar a ser. Por eso pidió Alberto Núñez Feijóo que una parte de esos fondos fueran dirigidos a las consecuencias de la inflación. Pero el Gobierno se niega porque se le va la vida en un PowerPoint y ya está, y quiere tener PowerPoints preciosos llenos de cosas, de irrealidades que no se corresponden con el tejido empresarial. Yo termino ya, perdón, porque me he alargado más de lo que me habíais permitido, pero solo quiero reiterar que esas ideas de las que se está hablando aquí, que son ideas de libertad, que son ideas de menos impuestos, que son ideas de más capacidad para la que las empresas puedan invertir, puedan actuar, en un marco de certidumbre institucional, de certidumbre jurídica, de certidumbre también financiera, es lo que hace avanzar a una comunidad autónoma, y es lo que va a hacer avanzar a Canarias, porque lo contrario es lo que está haciendo que no avance. Y os pido que confiéis en ello, porque es la experiencia que tenemos en Madrid en todos estos años, y es una experiencia que de verdad da muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Acaba de anunciar el consejero de Hacienda. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, permítanme que felicite a Javier, como no, a Isabel, por el trabajo que están desarrollando en Madrid. Decía yo antes en mi intervención que hay que copiar aquello que se está haciendo bien. Y Javier hoy no ha venido a dar opiniones. ¿No se nos ayudó? No. Probablemente... Sí. A mí sí. Si había alguien despistado. Bueno, ahora ¿vamos bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Está muy alto? Bueno, decía yo antes, y agradecía a Javier no solo por su exposición, sino a él y a Isabel por el trabajo que están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid. Es un claro ejemplo de lo que deberíamos de hacer en otras comunidades autónomas. Él ha venido hoy a exponer datos y no opiniones, y con esos datos creo que ha demostrado muy a las claras que esa libertad, que esa apertura, que esa posibilidad de que se desarrolle la economía a través de la inversión es factible. Es decir, esto no es una forma solo de pensar, es una forma de trabajar, es una forma de evolucionar. Y desde Canarias, lo dije antes, tenemos que copiar aquello que se está haciendo bien. Por lo tanto, no solo me voy a quedar con la presentación que ha hecho en el día de hoy, sino que además, si me lo permites, bajo la confianza, voy a intentar también hacernos partícipe de esa línea abierta que acabas de exponer, y el Partido Popular de Canarias probablemente vaya a plantear eso, una línea abierta para que nos hagan saber cuál es el exceso de burocracia, cuál es el exceso de trabas que se están llevando a cabo en nuestra tierra, que son muchas,
y así poder adaptarlas en ese plan para gobernar que yo decía. Bueno, como este foro se llama Un plan para gobernar, creo que lo que les está lanzando el guante es el presidente a que lancen también ustedes ideas para elaborar ese plan económico del Partido Popular, porque al final los que generan empleo, los que generan riqueza, los que retienen conocimiento y talento son precisamente los que hoy se sientan aquí. Si no me ha parecido entenderle mal al señor Lasqueti, lo que hacemos, los que estamos del otro lado, es precisamente ponerle la alfombra roja a la inversión y a la creación de conocimiento, motivo por el que le pregunto. Hay una pregunta para usted. ¿Qué medidas ha implementado Madrid y cuáles podría adoptar el Gobierno de España para compensar la subida del IPC y el precio de los carburantes? Antes lo he explicado un poco, pero también es verdad que cuando oímos noticias o leemos noticias de que Canarias ha recaudado en el primer trimestre del año lo que tenía previsto recaudar en todo el año, pues es algo que nos parece evidente a todos, ¿no? Pero le damos la palabra. Bueno, ¿esto funcionaba? Soy él. Antes, ahora. Esa es una pregunta clave en este momento. Sin olvidarnos, ojo, y vamos a oír hablar mucho de tipos de interés y estamos oyendo hablar mucho de precio de la energía, sin olvidarnos que la causa de la inflación es el exceso de gasto público, que esa es la base. Pero con respecto a la subida del coste de la energía y de materiales en muchas ocasiones, desde luego la respuesta que yo creo que hay que dar es una respuesta mucho más pensada en quitar impuestos que en dar subvenciones, que además las subvenciones siempre son parciales, siempre son insuficientes. Esos 20 céntimos no valen lo que vale el aumento del precio, lo estamos viendo. La subvención de 20 céntimos empieza a finales del mes de marzo, si no me equivoco, o a principios de abril, y ahora está el precio de los carburantes, al menos en la península, están por encima de lo que estaba en ese momento, absorbiendo esa bonificación. Vamos a ver, en España tenemos un mercado de energía que le llamamos mercado por llamarle de alguna manera, porque no es mercado. Sería mercado si fuera libre, no es libre. Está regulado todo. Está regulado quién produce, cómo produce, cuánto produce, a qué precio produce, a quién tiene obligación de comprar, a quién tiene obligación de vender. Bueno, eso, quien sabe de verdad es Guillermo Mariscal, que andaba por aquí. En ese mercado tan hiperregulado, resulta que la mitad del coste de lo que vale cada litro o cada kilovatio son o impuestos o costes regulados. Entonces, fue lo que nosotros propusimos en la conferencia de La Palma, cuando vinieron todos los presidentes autonómicos aquí a La Palma, son Ayuso, Feijóo, que entonces era presidente de Galicia, Juanma Moreno, los que dicen, oiga, quítele, suspenda la mitad o el 80 o el 100% de esos impuestos y de esos costes regulados e inmediatamente va a haber usted una bajada, que es, por cierto, exactamente lo mismo que han hecho Alemania, Francia, Portugal, Italia, la mayor parte de los países europeos. Pasaron unos cuantos días y una semana después nos reunió las dos ministras, la de Economía y la de Hacienda, nos reunió a los consejeros de Economía y Hacienda de todas las comunidades autónomas. Y era evidente que había habido una discusión dentro de ellos y habían llegado a la conclusión de que no vamos a aceptar que una bajada de impuestos sea buena para nada. Entonces nos dice, como siempre María Jesús Montero es la que lo explica más claramente, que de baja de impuestos nada, que una especie de subvención que además la tiene que financiar el que presta el servicio. Entonces yo creo que cuanto antes se abordara de verdad la verdadera causa de ese problema en este momento, que es los sobrecostes generados por impuestos y por regulación, mejor. Y lo digo siendo conscientes de que de una parte de esos impuestos a la energía, una buena parte los decide el Estado. Al menos no sé tanto en el régimen canario, pero en la península los decide el Estado, pero una parte de la recaudación viene a las comunidades autónomas, es decir, a Madrid suspender los impuestos concretamente sobre la generación eléctrica le significarían, que son como unos 200 millones de euros menos. Bien, fenomenal, quítelos.
quítelos y haga que esto avance y que esto funcione. Vamos a hacer un ejercicio que nos propone alguien entre el público que no nos ha puesto nombre, pero dice que nos trasladamos a mayo del 2023. Manuel Domínguez es presidente del Gobierno de Canarias y hagamos el ejercicio de que el señor don Javier Lasqueti es el consejero de Hacienda y por tanto entre los dos tienen que tomar esta decisión. Si gobernara en Canarias, ¿suprimirían el AIEN y el impuesto de transición patrimonial? Bueno, decía Javier antes que es sumamente imposible una toma de decisión en el minuto 1 que lleve a una bajada impositiva lineal, también lo dije yo anteriormente, y de todos de golpe y plomazo. Vimos la gráfica que presentaba él, cómo ha ido evolucionando en los últimos 20 años, es decir, 18 años, cómo ha ido evolucionando favorablemente la recaudación, porque ha mejorado las bases imponibles, sin lugar a dudas, pero ha bajado los impuestos. Lo que creo fundamentalmente es que en Canarias habría que empezar por algo que ya planteamos en el año 2018, que fue una bajada de IJIC. Nosotros planteábamos al 5%, se consiguió bajar al 6,5%, llegado el nuevo gobierno en esta legislatura volvió a subirlo al 7%, es decir, ha hecho exactamente lo contrario que hacía Madrid, estaba al 6,5%, lo subió al 7%, y luego hemos hablado del impuesto de sucesiones. Yo creo que hay que empezar por ahí, sumándole el IRPF. Yo, como sabía que iba a hablar del IRPF, Javier, no entré en ese tramo, pero el IRPF es fundamental en esos tramos de menor, los 4 más bajos, los primeros tramos, para que de esa manera pues también podamos dejar esos euros en el bolsillo. Pero empezar de manera lineal por todos y cada uno de ellos, desde mi punto de vista, es imposible. Ahora escucharía, estamos en ese momento, con lo cual escucho a mi consejero a ver qué es lo que me dice. Pues yo creo que ahí o sea, lo importante es tener claro la dirección en la que tienes que ir y cuál es la dirección en la que no debes de ir. Y dar en cada momento todos los pasos que las circunstancias te permiten. Y hay veces que las circunstancias te permiten dar 3 pasos. Oye, nosotros este año estamos bajando, esta es la mayor bajada de las 4 que se han hecho en el IRPF en Madrid, la mayor, medio punto en cada tramo. Bueno, si podemos dar ese y el año que viene otro, fenomenal. Lo que no es no dar nunca un paso en la dirección contraria. Eso es lo que jamás, creo yo, se debe hacer, porque las consecuencias son malas, las consecuencias económicas son malas y también lo digo, las consecuencias políticas son malas y lo vivimos, también lo tenemos que admitir y que reconocer, pero ese camino continuado, ese ir cada momento en la dirección de menos impuestos, va generando rendimientos. Uno de ellos, por ejemplo, es que va disminuyendo la economía sumergida. Hay una correlación exactamente clara entre economía sumergida y presión impositiva. Con los estudios que hay publicados, Madrid es de todas las comunidades autónomas españolas la que tiene menos economía sumergida, se calcula que un 16%, la media nacional es un 25%, Canarias está poquito por encima de la media nacional, parece que un 26%, y ya, si ya llegas a Extremadura o a alguna otra comunidad autónoma socialista, entonces ya estás en unos 30% y 40%. Pongo un ejemplo. En Madrid, cuando se bonificó el impuesto de sucesiones y donaciones, claro, las sucesiones son inelásticas, son las que pasan cada año, ¿no? Pero las donaciones sí son elásticas. En ese momento en Madrid se declaraban 4.000 donaciones al año. Ahora en Madrid se declaran 60.000 donaciones al año. Claro, esa es la diferencia. Probablemente las 56.000 restantes sucedían, pero sucedían por debajo de la mesa, en una bolsa de deportes, toma hija, toma hijo, aquí tienes un poco de dinero para montar un negocio, para comprar una casa, lo cual genera algo que no es nada positivo. Si tú bajas el impuesto, es que no tiene sentido que no lo hagas como es debido, que te vayas a un notario, formalices la donación, pagues 50 euros o 40 euros o 20 euros de impuesto y todos contentos y mejor para todos. Bueno, María San Ginés, para un sector como los autónomos y las pymes de Canarias, propone qué tipo de cambios se plantean para los autónomos que su productividad sea inferior
al sueldo mínimo interprofesional. O sea, yo creo que lo que está sucediendo con los autónomos, iba a decir, lo comentaba, propiamente lo mensajeaba esta mañana con Isabel Díaz Ayuso, que me decía, porque veía las noticias que salen hoy publicadas de este empeño en el que está ahora mismo el gobierno de Sánchez, de tomar a los autónomos como si todos ellos fueran una especie de gallina de los huevos de oro a la que puedes estrujar y oprimir para que salga muchísimo dinero, y no es verdad, no es verdad. No son gente que nade en dinero, hay gente que le va bien, hay gente que le va regular, hay gente que no le va bien, y desde luego si les extraes toda la cantidad de dinero que este gobierno les quiere extraer, les va a ir peor a todos y nos va a ir peor a todos. De los autónomos no nos olvidemos, se les está queriendo hacer cotizar por los ingresos que obtienen, sin descontar los gastos que les genera su actividad. Los que recibimos una nómina, todo lo que recibimos de la nómina es ingreso. Es decir, por tanto, hay un desequilibrio que me parece profundamente injusto. Y yo creo que lo que hay que hacer son políticas que permitan a los autónomos pagar los menores impuestos posibles, como todo el resto del mundo, y al mismo tiempo poder competir, poder crecer, poder escalar en un marco de libertad y en un marco de estabilidad y en un marco que genere con menos impuestos más actividad. Yo creo que esta pregunta es para Manuel Domínguez. ¿Cree que Canarias debe cambiar su modelo productivo y dejar de depender del sector servicios? Que era algo que ya había contestado antes, pero le vuelven a preguntar. Bueno, creo que fui muy claro en mi intervención al respecto, porque es algo que me preocupa mucho tras las declaraciones que he sido partícipe en el Parlamento de Canarias, tras las declaraciones que he visto en los medios de comunicación, en donde hay formaciones, a mí me gusta siempre hablar más de mi libro que hablar del resto, pero hay formaciones que tienen claro que el modelo económico hay que modificarlo. Hay quienes creen que el turismo es demasiado arriesgado como para seguir dependiendo de él. Hay quienes creen que ese 77% del sector servicios dentro de nuestro Producto Interior Bruto es una amenaza, y hay quienes creemos que el modelo económico no se puede cambiar. El modelo económico no se puede cambiar. Y además creo que ese tipo de declaraciones son un riesgo para la economía, porque crea incertidumbre. Y desde mi punto de vista no hay nada que sea tan perjudicial para el desarrollo económico como es la incertidumbre. La incertidumbre que nos brindan las declaraciones de quienes gobiernan, la incertidumbre de régimen como el que tenemos, el régimen económico y fiscal, la incertidumbre de si hay una política cierta económica que apoye al sector empresarial, o se va a seguir diciendo, como dijo el vicepresidente del Gobierno de Canarias en el Parlamento el otro día, a una pregunta del Partido Popular, dijo: a los amigos de ustedes, es decir, que todos los que están hoy aquí son amigos de nosotros, a los amigos de ustedes que están ganando mucho dinero, hay que subirle los impuestos, hay que conseguir que los beneficios caigan. Eso está en acta, y si alguien lo quiere yo se lo hago llegar. Eso lo dijo el vicepresidente en el Parlamento, y añadió: hay que acabar con el capitalismo. Ahí lo dejo. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que la apuesta que se ha venido haciendo por nuestro sector servicio tiene que seguir haciéndose, que nuestra cabeza tractora es el turismo, y es indiscutible que la economía tiene que seguir pivotando sobre él, que queremos hablar de la reestructuración de ese Producto Interior Bruto de nuestra economía, de acuerdo, pero la modificación no la compartimos para nada. Yo, si me dejas añadir algo sobre... Me alegra muchísimo oírle a Manuel decir esto, porque no es frecuente. Muchos dirigentes autonómicos en el gobierno o en la oposición tienen la tentación, o se creen que ellos pueden dirigir y decir lo que tiene que suceder y lo que no tiene que suceder. Y entonces, como la cosa de la planificación centralizada quedó un poco desacreditada después de que se cayera el muro de Berlín, le llaman cambiar el modelo económico. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y eso, en esa reunión liberal tan importante que organizó aquí hace 4 años Gabriel Calzada, lo hablamos mucho, y gente muy importante de todo el mundo aquí, en Meloneras concretamente, hablábamos.
la única manera real de hacer un cambio de modelo económico, que yo creo que sería un fracaso y traería pobreza, pero la única manera de hacerlo es mediante prohibiciones e imposiciones, es decir, te prohíbo tu hotel, te cierro tu hotel, te obligo a que abras una fábrica de no sé qué, pero o sea, vamos a ver, se generará más industria en el momento en el que personas de las que están en esta sala vean que hay una oportunidad de negocio, que hay una demanda insatisfecha y unos costes menores si lo fabrica aquí que si lo trae de otro sitio. Y si no, eso no es posible que funcione nunca, jamás, por más que los socialistas lleven 200 años intentándolo sin ningún resultado. Les traslado que la sala sigue preocupada por la inflación y es que algo de esto un poquito sé porque el sector turístico fundamentalmente nos traslada que donde antes pagaban una factura de la luz de 26.000 euros al mes han pasado a pagar 88.000 euros al mes. Por tanto, la pregunta es ¿cuáles son las medidas concretas que propondrían para reducir la inflación? Y la lanza Diego López Galán. Yo, desde luego, lo repito, creo que deberían suspenderse los impuestos que gravan la energía, probablemente en su integridad, que significan, insisto, casi la mitad o la mitad del coste de la energía en este momento. Y suspenderlos por todo el tiempo que sea necesario. Y junto a eso, una política evidente de contención del gasto público en toda España, del gasto público nacional, para evitar que necesites pedir dinero a crédito que al final termine generando mayor inflación. Esa es la única manera. De esa manera se salió de la inflación horrible de los años 70, que duró hasta los 80, hasta que llega primero Reagan en Estados Unidos, luego Thatcher en el Reino Unido y en España hasta que llega Aznar. Pero recordad, ese fue el principio de Aznar y fue el paquete de medidas de reforma muy potentes, algunas de ellas en su momento vistas como muy discutidas, que tomó Aznar nada más llegar en junio del 96, privatizar sectores, abrir a la competencia, reducir el gasto público, reducir impuestos. Durante un año fue una situación complicada, pero inmediatamente tiramos para arriba y España pasó a crecer un 4%, un 5%, como no había crecido en la vida. Esa es la única manera que funciona. Muy bien, pues antes aludía usted en su intervención a los fondos europeos, esa ventana de oportunidad maravillosa con 70.000 millones para España hasta el año 2023. En Canarias tenemos una ejecución del año anterior del 7% de los fondos europeos, lo que habla muy bien de la gestión de los fondos en Canarias. Ayer se anunciaban otros 11.000 millones en convocatorias abiertas, que estoy casi convencida que la sala, mientras Europa habla de público-privada, público-público y de esa gobernanza, muy probablemente en Canarias no tendrán idea. Y por eso Rosa Rodríguez plantea no se tiene capacidad para ejecutar los presupuestos públicos y fundamentalmente las subvenciones europeas. Normalmente tiene que ver con el peso de la burocracia, pero ¿influye en ello las dificultades para contratar persona pública debido a los topes impuestos por la tasa de reposición? No, yo creo que no. No me parece que ese sea el problema. De hecho, se están contratando en todas las administraciones y en la del Estado, más que en ninguna otra, se están contratando o haciendo procesos de selección de empleados públicos más amplios, más extensos, con más cantidad de gente que nunca, incluso por el procedimiento de que todo aquel que lleve más de no sé cuántos años se quede allí para toda la vida, cosa que a mí no me parece del todo justa. Pero no me parece que eso sea. Yo creo que tiene más que ver con el empeño dirigista que ha tenido este gobierno. O sea, este gobierno ha querido controlar todo de los fondos europeos. Y no digo controlar en el sentido positivo de compliance, de verificar que los fondos vayan destinados a lo que deben de ir, sino el control previo, o sea, en el de decidir ellos para dónde tiene que ir y para quién tiene que ir. ¿Qué ocurre? Pues que al final, uno,
los ministerios no tienen capacidad, porque es que la mayor parte de ellos llevan sin gestionar 20 años. Sanidad lleva sin gestionar 20 años, educación lleva sin gestionar 20 años, pero es que los demás otro tanto. Y luego, junto a eso, también otra cosa, yo creo que ha habido un intento de eludir los mecanismos que están establecidos en la legislación española que ha ralentizado todo. Si se hubiera elegido, o sea, lo que el Partido Popular propuso desde el primer momento en toda España es lo que ha hecho en realidad Portugal e Italia, sobre todo, que es, como esto es una cosa especial, vamos a crear una autoridad especial, absolutamente independiente, absolutamente transparente, eso sí, pero que esa autoridad independiente que no obedece al presidente del gobierno, que sea la que haga la asignación de fondos y la selección de proyectos presentados por los operadores privados, por las empresas, agrupaciones empresariales o las comunidades autónomas. Eso está permitiendo a Portugal y a Italia actuar mucho más rápido, asignar mucho más rápido esos fondos y que ya estén en buena medida en marcha y ya dentro de la actividad económica. Como en España se han empeñado en controlarlo ellos con su mano desde los ministerios, pues el resultado ha sido esta lentitud exasperante que nos está haciendo perder la oportunidad. Para ir concluyendo, vamos a hacer, si les parece, una reflexión, ¿no? Decía antes libertad, bajada de impuestos, certidumbre, esa transparencia vinculada a la calculadora de impuestos para que todos sepamos dónde van a parar nuestros recursos. Y había una pregunta que se nos va a quedar por el camino por falta de tiempo, que era qué tributos podría bajar el Gobierno de Canarias sin afectar a la recaudación pública, pero yo le doy la vuelta en vista de que somos líderes en tasa de dependencia, en sanidad y demás, y que no es una cuestión ya de dinero. Presidente, para terminar, una última reflexión vinculada a esto. ¿Es problema de Canarias de la recaudación en estos momentos o es un problema de gestión de los recursos públicos? La Comunidad Autónoma de Canarias nunca antes había tenido tantos recursos económicos como los que tiene en la actualidad. La Comunidad Autónoma de Canarias no está siendo capaz de gestionar los recursos ordinarios. Si a esto le sumamos los recursos extraordinarios, estamos hablando de que es normal que en ejercicios como el presente se desprendan cifras como el ejercicio anterior donde hay superávit. Y por lo tanto, sumándole ese remanente de tesorería incrementado como el superávit, sumándole a esto la recaudación que se ha producido en los primeros meses de este ejercicio debido a que los impuestos son altos, hay inflación, el precio ha subido, por lo tanto la recaudación está siendo mayor porque el consumo hasta ahora no ha caído. Por lo tanto, estos datos a mí particularmente me invitan a pensar que es el momento ideal para plantear una medida de alivio fiscal. Insisto en que ese alivio fiscal, que no tiene que ser lineal, que no tiene que ser permanente, tiene que ser bien estudiado, bien detallado, empezando por el IGIC, continuando por el IRPF y yendo hacia el impuesto de sucesiones, tiene que notarse luego en que cuando llegue a partir del mes de septiembre, los datos nos invitan a pensar, con la subida de tipo de interés, etcétera, que el consumo va a caer, por lo tanto que cuando llegue ese momento el consumidor pueda tener más recursos en su bolsillo para que no lo notemos en la recaudación. Y sigo insistiendo que cuando uno es capaz de ver con datos fehacientes, reales, diapositivas como las que hemos visto en el día de hoy, podemos demostrar y podemos hablar con exactitud de que no se va a ver afectado la prestación de servicios básicos porque bajemos los impuestos, porque la recaudación no va a caer, porque conseguiremos que la base imponible crezca, porque tendremos en consideración que los recursos económicos entonces sí se podrán gestionar por esta comunidad autónoma. Hoy en día, termino, la comunidad autónoma no está siendo capaz de gestionar los recursos ordinarios. Añadiendo los extraordinarios, tenemos resultados negativos en cuanto al sobrante económico. Por lo tanto, ¿dónde recae el problema? Es un problema de gestión más que de recursos económicos. Y para finalizar, el señor Lasquet, si nos quiere hacer una radiografía en un minuto de todo lo que ha visto esta mañana aquí y de lo que hemos podido compartir. Bueno, yo lo que veo y me alegra es
un Partido Popular y a Manuel y a su equipo con una base de ideas muy claras, que son las mismas ideas que Ayuso está aplicando en Madrid y que son las ideas que dan buenos resultados. Y esa es la dirección, es decir, ir dando todos los pasos que se puedan en la dirección correcta de menos impuestos, más libertad, más generar junto con las empresas de Canarias nuevas iniciativas y nuevos caminos que son los que traerán prosperidad a estas islas, que tienen todas las condiciones, evidentemente, para ello, incluido un régimen fiscal muy lógico y muy merecido, pero que permite mucho juego del que genera más crecimiento económico. Al final, la base de todo, siempre, si queremos tener buena sanidad, si queremos tener buenos servicios sociales, si queremos tener empleo, miremos lo que miremos siempre, la base es que haya crecimiento económico, y el crecimiento económico lo generan las empresas facturando, las empresas generando actividad empresarial y actividad económica. Así que yo les animo, y desde luego desde Madrid toda la ayuda que queráis, y les animo porque ese es el camino que sabemos que da resultados. ¿Para qué vamos a probar el camino de los socialistas, que sabemos que no da resultados nunca? Probemos el camino liberal, que ese es el que da resultados. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por su presencia. Permítanme que estreche la mano con Javier para agradecerle no solo... Digo, para agradecerle no solo que esté aquí, sino porque ese documento que ya ha empezado a nacer del programa económico de este plan de gobierno tiene su visto bueno, y espero que eso les dé un poco más de confianza a los presentes en esta sala. Así que a todos, muchísimas gracias por su presencia y por estar aquí. Muchas gracias.